¿Qué quiere decir Pascua? ¿Qué quiere decir cuando saludás o te saludan y te dicen felices Pascuas? Que no sean los pastores, ni Fabián, ni... ¿Qué quiere decir? A ver. Conejo de Pascua. A ver, ¿por qué la gente se saluda así? A mí antes, cuando era chiquito, me decían Feliz Navidad, yo decía, Feliz Navidad era algo raro, ¿no? Después me enteré que era nacimiento, y el nacimiento de Cristo, que Navidad quiere decir natividad, nacimiento. Ahora, yo te pregunto, ¿qué quiere decir felices Pascuas? ¿Qué estoy diciendo cuando digo esto? Y además hay 2 días feriados que esta vez se convirtieron en 6. Bueno, ¿por qué? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, Pascua quiere decir salto, pasar por alto, pesaj, le dicen los judíos. Y es la liberación de parte de Dios a los judíos que estaban esclavizados así en Egipto, ¿sí? Y allí estaban los judíos esclavizados y pasaron una serie de cosas que ahora las vamos a ver. Hoy vamos a ver una parte, mañana vamos a ver más en detalle. Les recomiendo mañana si quieren invitar. Y quiere decir pasar por alto. Cuando uno dice felices Pascua, está diciendo feliz pasar por alto. Y uno dice, ¿feliz pasar por alto qué? Bueno, ¿qué es la Pascua? La Pascua es muchas cosas, pero una de ellas es salvación por sustitución. La razón por la que Jesús viajó a Jerusalén y ahí participó de la última Pascua. ¿Tienen un vasito de agua, por favor? Y ahí participó de la última Pascua. Era que él mismo se iba a hacer la Pascua. ¿Sí? Él mismo iba a hacer Pascua. Hay en la invitación que ustedes hicieron, que creo que la hizo Ana, dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando estaban en Egipto, los judíos tuvieron que sacrificar un cordero. Gracias, Horacio. Cuando los judíos estaban allí en Egipto, Dios estaba juzgando a Egipto y uno de los juicios fue llevarse la vida de un primogénito, de su hijo primogénito, de un varón, y también de los animales. O había que matar un corderito para que ese corderito se pusiera la sangre en los dinteles, en las jambas de las puertas, y cuando el ángel heridor pasara y viera esa sangre, la casa que tenía la sangre del cordero en la puerta era pasada por alto. El ángel no se llevaba el alma, la vida de ese niño o de ese hombre, que era el primogénito de esa familia. Eso quiere decir. Y así ustedes lo pusieron en el folleto. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua, para nosotros es Cristo, para toda la humanidad. A ver, voy a poner, ¿qué es la Pascua? A ver si puedo, tengo que apuntar allá, me dijeron. Bueno. La Pascua, a ver. Ahí está. Bueno, allí estaba el pueblo de Israel. Pascua es dar libertad al pueblo de Dios de la esclavitud por el pecado. Israel había sido esclavizado de balde por más de 430 años. ¿Se acuerdan de la historia de José? Allí estaba, el pueblo de Israel estaba acá, en Egipto. Estaba haciendo ladrillos, tal vez estaba también con el tema de las piedras y todo eso. Vamos a la segunda, a ver. La segunda imagen. Ahí lo tenemos a José. Los hermanos lo vendieron a José
porque el padre le había regalado una túnica de color y le tenían envidia, entonces lo vendieron para no matarlo. Decían que ganemos unos pesos con él. Pasaban los madianitas, dicen, no lo matemos porque es nuestra propia carne. Y cuando pasaron los mercaderes, sacaron del pozo a José y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas. ¿Saben quiénes son los ismaelitas? Son los islamitas de hoy en día casi, ¿sí? Son los que matan cristianos. Yo el otro día cuando vine hablé de todo lo que es la iglesia perseguida, de BOM, ¿sí? De lo que es la voz de los mártires. Y José llegó a estar en Egipto, llegó a ser gobernador, llegó a ser casi el segundo después de Faraón. Y después todo el pueblo, Dios hizo que todo su parentela, todo el pueblo fuera a vivir ahí a Egipto. Y ahí se hizo un pueblo numeroso, es decir, crecía más rápido todavía que el pueblo de los egipcios. Ahora, fueron por necesidad y terminaron esclavizados. Fueron porque había hambre en la tierra de Israel y terminaron esclavizados acá, en Egipto. Los pusieron de esclavos, porque dijeron, estos son muchos, en cualquier momento van a tomar el poder, nos van a sacar a nosotros, van a quedar ellos. Entonces los empezaron a apretar, y ahí está la historia de Moisés. Ahora, en el día de la Pascua, en el día que Dios los saca, ese día se constituyen como nación Israel y se constituye un pueblo libre. Ahora, Satanás tiene esclavizados y sin esperanza a la humanidad. Satanás solamente propone pecado. Solo Jesucristo puede darnos libertad. Cristo es nuestra Pascua. La Pascua habla de la libertad del pecado. La Pascua habla de obedecer a Dios, de hacer un pacto con Dios, ¿sí? A través de la sangre de Cristo. Satanás nunca deja libre a sus esclavos. Pascua es cuando Dios pasa por alto el pecado de una persona, pero hay alguien que paga por el pecado de esa persona. Pascua es cuando somos liberados de una deuda, de algo que debemos, ¿sí? Pero al pedirle perdón a Dios o obedecer la palabra de Dios, esa deuda queda saldada. Se pasa por alto nuestra deuda. Miren qué maravilla. Ahora, ese alguien que paga por esa libertad, en ese momento, ahí cuando estaban en Egipto, fue un corderito de 1 año. Ese animalito que fue sacrificado y que después su sangre se puso en los dinteles y en los parantes de la puerta, dio su vida para que el ángel heridor no se lleve la vida del primogénito. Es decir, cuando el ángel vio la sangre en la puerta, en los parantes, pasó por alto esa casa. Pascua es que la raza humana lleva siglos esclavizada al pecado y hace 2000 años Dios envió un libertador para sacar al pueblo de la esclavitud del pecado y darle libertad. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se llama Jesucristo. Qué maravilla. A ver, acá tenemos, miren, ahí está el pueblo de Israel, que como comenzó a ser mucho, lo empezaron a ver como un peligro y los empezaron a poner a hacer ladrillo, después ya se convirtió en una exigencia, ¿sí? Ahí está todo Egipto con su justicia. Acá son restos arqueológicos que han encontrado hace poco, hay muchísimos, hechos con ladrillos, eso lo habían hecho todos los judíos. Ahora, el propósito de Dios en enviarle 10 plagas sobre Egipto fue para convencer a Faraón de dejar libres a los israelitas para servirle y adorarle en el desierto, para que el pueblo de Israel fuera a adorar a Dios en el desierto. Realmente al Faraón lo que menos le importaba es que fuera todo el pueblo de Israel a adorarlo, ¿no? Dios le decía, dejad a mi pueblo que me adoren. Vamos a la diapositiva 4, a ver. Vamos a leer
Este texto, si alguien puede leerlo, Éxodo 12, del 1 al 13. A ver, ¿quién lo puede leer? Si no lo leen ahí de la pantalla. Pero siempre es bueno traer la Biblia, que traerla. Hoy vamos a detenernos en 2 o 3 partecitas nada más de este texto, porque es muy amplio. A ver quién lo lee. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Muchísimas gracias, muchas gracias. Miren, mañana vamos a ver esta parte, bueno, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Hoy vamos a ver una de las partes, mañana vamos a ver el resto. Dice la última parte: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hay varios verbos ahí: veré, pasaré, heriré. ¿Sí? Ahí estaba la obediencia del pueblo de Israel, de hacer tal cual le había dicho el Señor. A ver la diapositiva 5, ahí tenemos una familia que está compartiendo la Pascua, haciendo lo que el Señor le dijo. La provisión de Dios era simple, dice: tomá un cordero, un macho maduro de 1 año sin mancha, examínalo durante 4 días para asegurarte de que no haya defectos, tenés que asegurarlo. Saben, acá hay algo muy, muy trágico. El año pasado, hablando en la iglesia de esto, era que la familia tenía que tener el corderito y tenía que tenerlo viviendo con ellos, ¿cuántos? 4 días. Donde los nenes se encariñaban con un corderito, un animal indefenso, muy bonito. El animal vivía con la familia, dormía con ellos durante 4 días, pero al 4.º día, ¿qué había que hacer? ¿Qué decían los chicos? Y encima había que comerlo. Es decir, mi esposa una vez le mataron, no sé, ¿qué era? Un conejo que ella había criado. Un día los otros le pasaron la limpia, no quiso comer. ¿Quisiste comer? Bueno, imagínense, los chicos se habían encariñado con el corderito y papá un día, a los 4.º día, dice, bueno, lo mató. Eso pasa con Cristo, se encariñaron con Cristo, la gente que lo amó realmente, pero después de verlo muerto ahí, era como, Dios mío, no lo puedo entender, no lo puedo aceptar. En el 14 el ángel pasaría. Ahora, pero ese corderito le salvó la vida, a pesar de que fue tan doloroso, era necesario hacer eso.
el pasar por alto la sangre de ese cordero protegió la vida de los primogénitos. El cordero de la Pascua tenía que ser sin mancha. No, volveme al anterior, por favor. El cordero tenía que ser sin mancha. Tenía que ser mantenido bajo vigilancia por 4 días. Tenía que ser perfecto. Si veía que al segundo día cojeaba o tenía alguna cosa rara, estaba medio ciego, ya ese no podía ser. Entonces tenían que tenerlo ahí. Todo el mundo lo tenía que ver. Todo el mundo de la familia tenía que verlo. Pero era necesario que el cordero tenía que ser sacrificado, ya estaba destinado a muerte. No es que decíamos, lo dejo y no, los vamos a quedar con este animalito porque nos encariñamos. No, había que matarlo. Los huesos del cordero no debían ser rotos, no había que quebrarle los huesos. La sangre del cordero tenía que ser aplicada de manera correcta, nunca en el umbral. Fíjense que le dice que sea en el dintel y en los postes, pero nunca ¿dónde? En el umbral. La sangre de Cristo no se pisa. Maldito el que pisoteare la sangre del pacto. Hebreos 10, 29 a 31. No se pisa la sangre de Cristo. Maldito el que pisa la sangre de Cristo y tuviera por inmunda la sangre del pacto. La carne del cordero debía ser consumida en el hogar, en la familia. Miren qué importante este concepto. Cristo debe ser consumido en familia, debe ser leído, compartido. Bueno, vos qué entendiste, orar juntos, siempre compartiendo de Cristo. El Cordero de la Pascua de Dios provee la protección perfecta del juicio de Dios. Solo Cristo, nuestra Pascua que es Cristo, puede darnos perfecta protección contra el juicio de Dios, el juicio por nuestros pecados. ¿Sí? Que cuando aceptamos a Cristo, Dios pasa por alto nuestros pecados, pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el que se hizo cargo de todos nuestros pecados. ¿Sí? Ese Cordero debía morir porque se hacía cargo de los pecados del primogénito. Estoy hablando de salvación por sustitución. La vida del Cordero por la vida de una persona. Ese hombre, a lo mejor ese niño, el más grande de la familia, veía al animal muerto y decía, yo tendría que estar ahí. Mi sangre es la que tendría que estar pagando por mis pecados. Hubo un sustituto, hubo un animalito que murió por el primogénito, dio su vida por el primogénito. Pero no podía ser cualquiera el que diera la sangre por el primogénito. Miren, ahí está la familia. Y dice que la tenían que comer apresuradamente. Fíjense que ahí están como para salir de viaje. Allí están ya con el bordón, con la ropa, porque después de comer la cena pascual, salían de viaje, iban a la libertad. Eran libres. Y pasó así realmente. Es más, le dijo que comieran panes sin leudar. Panes sin leudarlo. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo más o menos tarda la levadura en hacer efecto en la masa? 2 horas, 3 horas, no sé. No había ni tiempo de esperar que se leudara el pan. Entonces había que comer pan sin leudar. ¿Por qué? Porque no había tiempo, porque después ya iban a salir directamente a la tierra prometida, a la libertad. Y es así cuando una persona acepta a Cristo. Una persona acepta a Cristo y automáticamente es libre. ¿Sí? Automáticamente es libre. Cuando pasó lo de los primogénitos y el Cordero dio la vida por ellos, esa misma noche, a la madrugada, ya le dijeron, váyanse, son libres. Libres para ir a la tierra prometida. Cuando uno acepta a Cristo, automáticamente sus pecados son perdonados y es liberado. Andá, viví tu vida. ¿Sí? Siempre con el Señor. ¿Cómo dejar a aquel que nos amó de esa forma, no? ¿Cómo dejar a aquel que dio su vida por nosotros? Ahora, esta última plaga, esta es la sexta. ¿La sexta diapositiva esta? ¿Es la sexta diapositiva? Esta es la sexta. Bueno, muy bien, ahí está. Acá hay algo muy interesante por ahí. Carol me peleaba un poco porque... Pero, ¿quién está pintando los parantes ahí
del hogar. ¿Quién los pinta? Un hombre. ¿Quién es el sacerdote del hogar? Si no hubiera papá, ¿quién pinta? Mamá. Alguien se tiene que hacer cargo en la familia. ¿Está? Bien, a veces no está papá, por X causa. Pero alguien tiene que tomar la posta. ¿Sí? Se espera que el hombre de la casa sea el que proteja el hogar. Ahí con el hisopo, ¿quién salió con la sangre? El papá. Se espera que papá sea el sacerdote del hogar, que el padre tome la iniciativa en las cosas de Dios con la familia, porque él es la cabeza de la familia. Cuando Dios habla, le habla primero al papá. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Sí? Entonces, el que tiene que obedecer a Dios en primer lugar, ¿quién es? Papá. ¿Sí? Guarda. Vamos a tener el devocional. ¿Quién lo dice? Y si no lo dice papá, ¿quién lo dice? Y si no lo dice mamá, bueno, alguien de la familia tiene que estar protegiendo su casa con la sangre de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Es así? Alguien tiene que tomar la posta, ¿eh? Si no está papá o mamá que no conocen a Cristo, bueno, pero en primer lugar, el hombre es el sacerdote del hogar. Yo les pregunto, ¿habrá habido algún papá que no creyó todo lo que le dijo Moisés que había que hacer? ¿Habrá habido? ¿Que no mató el corderito? No, esos son, no creo. ¿Qué le habrá pasado a su primogénito? Hay a veces hermanos en Cristo que creen algunas cosas, otras no las creen de la palabra de Dios. ¿Puede ser? Ahora, esta última plaga es la más severa de todas. La de los primogénitos. Es la más severa de todas. Miren, es terrible. Cuando se murió el ganado de los judíos, de los hebreos, no se murió. Murió el de los egipcios. Cuando cayó granizo, las cosechas de los israelitas, a las cosechas no se las tocó. Cuando la tierra se oscureció, en la casa de los israelitas había luz. Ellos no habían hecho nada para evitar estas otras plagas. Dios simplemente las alejó de ellos. ¿Sí? En todas las 9 plagas nunca fueron tocados los israelitas, ni cuando el agua se convirtió en sangre, ni de las ranas, no lo molestaban, es decir, ni de las langostas, es decir, en ningún momento fueron molestados los israelitas. Pero a pesar de todo esto, esta última plaga es diferente. Esta vez el blanco de Dios, con esta de la muerte de los primogénitos, el blanco de Dios son todos, egipcios y judíos, todos son probados. Les voy a decir por qué. Dice Éxodo 12:12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. No dice a lo de los hebreos, no, a todo primogénito. Ahora, pero Dios le da una oportunidad a los judíos. A los judíos Él dice, voy a pasar y voy a herir a todos. Pero a los hebreos, ¿qué le dicen? Pero ustedes pueden salvarse sacrificando un cordero pascual. Un cordero que pase por alto, que los pase por alto. Les dio una oportunidad. Ahora, no porque los hebreos sean mejores que los egipcios, sino les da esa oportunidad porque son el pueblo escogido de Dios y porque por siglos habían sido oprimidos, aunque también son pecadores y rebeldes y pueden decir que no. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Vieron cuando Dios le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña? Y uno que dijo, no voy a ir nada. No voy a ir nada. No lo voy a hacer. No le hizo caso a Dios. Bueno, esto es lo mismo. Acá la muerte de los primogénitos era para todos. Pero Dios le dio la oportunidad de salvar a sus hijos si le hacían caso. Ahora, si hay algún rebelde, bueno, habrá perdido mucho.
Los hebreos eran pecadores también. Ellos habían estado orando también dioses falsos en Egipto y Dios no pasa por alto el pecado. Muchos israelitas estuvieron adorando a los dioses de Egipto y por eso también era la prueba para ellos. Hoy Dios te da la oportunidad de hacerle caso, de que puedas pintar tu vida, la puerta de tu corazón, con la sangre de Cristo. Dice, Juan nos decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestra Pascua, ¿sí? Entonces, Dios le da la oportunidad a todas las personas para preservar su propia vida, para vida eterna junto con Él, en que pueda creerle y en el caso de ellos fue sacrificar el cordero, pintar, ¿sí?, los postes de la casa y de esa forma obedecían a Dios. Hoy el mensaje es que Cristo es nuestra Pascua y que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y todo aquel que cree en Cristo y cree en Él, sus pecados son pasados por alto. ¿Sí? Siempre Dios obra por fe, no por obligación. Dios probó la fe de Israel y Dios prueba tu fe en esta tarde. Vamos a ver la diapositiva 7. Miren, acá tenemos la razón por la que Jesús fue a Jerusalén esa última Pascua. No fue solo para celebrar la Pascua, sino para Él mismo convertirse en el Cordero Pascual. Él fue a dar su vida. Uno dice, ¿cómo un animal puede ser un sustituto de un humano? La respuesta que en última instancia no puede ser un animal valer lo mismo que un humano, ¿sí? Aunque era una figura de que después iba a venir el Cordero perfecto que iba a ser humano. Miren, en Hebreos dice, por lo cual, Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios mismo se hizo hombre. Dios ya no quería más sacrificio. Llegó el momento de quitar los pecados, ¿sí? No tener que matar muchos animalitos para salvar la vida o recordar ese momento histórico, sino que Dios mismo prepara un cuerpo, se hace hombre como cordero y se entrega por cada uno de nosotros. Él mismo derrama su sangre para que cada uno podamos ser limpiados de nuestros pecados o preservar nuestra vida a través de Él. Estamos en grave peligro si todavía no hemos conocido a Cristo, si la sangre de Cristo no ha limpiado nuestro corazón. Esta vez no nos pidió que pusiéramos un cordero. Él mismo, Dios mismo, puso el cordero. En Isaías 53, les recomiendo leer Isaías 53, es algo, yo cada vez que lo leo me asombro cada vez más y me emociono. Dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese corderito que lo veían por 4 días en la casa cuando lo fueron a matar, así como vivió, murió, no, inocente totalmente. Miren, ¿alguien puede leer Mateo 26:14 al 29? Mateo 26:14 al 29. Ahí tenemos lo que
la conexión entre el cordero en el antiguo Egipto y lo que fue el cordero real. Lo otro era una figura de una enseñanza espiritual. No tengo dudas de que Dios construyó todo el imperio de lo que fue y lo que es Egipto hasta el día de hoy para enseñarle a la humanidad de que Él es el único Dios soberano. No hay otro. Mañana lo vamos a ver bien. Queda claro a las naciones quién es el Dios. Que no lo quieran ver es otra cosa. Pero estoy seguro de que Egipto fue levantado para todas estas enseñanzas. Yo viendo cómo se mueve Dios en la historia, en donde uno ve lo que hicieron los reyes de Egipto, por ejemplo, le tenían tanto temor a la muerte, los egipcios, que construyeron tumbas, en donde el faraón, después de muchos ritos que tenía que hacer, era puesto en ese lugar, en esa pirámide, y él iba a interceder por el pueblo. Él iba a mantener vivo al pueblo intercediendo ante los dioses. ¿Para qué? Para que saliera el sol todos los días, para que tuvieran las cosechas todo el día, para que los animales dieran fruto, para que todo. Entonces, el culto a la muerte o el miedo a la muerte hizo que ellos buscaran esclavizar a otros, buscaran esclavizar al pueblo de Israel, por ejemplo, para poder construir esas pirámides y parecía que perduraban en el tiempo, ¿no? Que iban a ser eternos y que iban a siempre estar intercediendo por ellos. ¿Quién lo puede leer, por favor? Perdón. Mateo 26, 14 a 29. No, Mateo 26, 14. Perdón, anoté mal. Cuando era la hora sexta, se sentó a la mesa. ¿Cuál sería? A ver, perdón, lo he anotado mal. Puede ser el 20, sí. Desde el 20, perdón. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no dar nacida. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí está bien, no, está bien. Muchísimas gracias. Miren, acá vemos cómo Él instituye este nuevo pacto en su sangre. Cuando Dios hace esta recomendación, esta orden, diríamos, al pueblo de Israel, o este apercibimiento de matar al cordero y poner la sangre en los postes, es un pacto con ellos. Bueno, la sangre va a salvarlos. Pero ahora el Señor Jesucristo instituye un nuevo pacto. Ahora en su sangre, ya no en un animalito, en un cordero, sino en su sangre. Y Él dice, en esa misma noche, en donde se conmemoraba la Pascua, Él mismo dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. En donde todo aquel que cree en Él pueda ser limpiado de los pecados.
Miren, cuando estaban en Egipto, el ángel heridor que iba a pasar dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Sí? Lo mismo con las personas que han creído en este pacto que propone el Señor, de poder acercarse a Él, creer en lo que Él dice y aplicar la sangre a su corazón. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fíjense, Él instituye en esta última cena, este pacto que deja sin efecto el pacto anterior. Y les dice, tomad y bebed de ella todos, de esta copa, que es la sangre del nuevo pacto. Y Él da gracias por esa sangre. Le da gracias a Dios por esa sangre. Recién cantábamos, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Una cosa así, ¿no? ¿Qué sería de nuestra vida si el Señor no hubiera venido? Por eso Él mismo le da gracias al Padre, porque Él mismo iba a ser el que se iba a sacrificar por nosotros. El Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Ahora, ya para ir terminando, miren, pero la sangre tenía que ser aplicada. De nada valía matar el cordero, cocinarlo, comerlo, pero si yo no salía afuera, si el papá de familia no salía afuera y lo aplicaba en el parante de la puerta, en el dintel, la sangre tiene que ser aplicada. Para vos y para mí el perdón de nuestros pecados es gratis, es por amor, es por un don de Dios, un regalo. Pero si no aplicamos, si no creemos realmente que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no sirve de nada. Conozco muchísimas personas que son muy religiosas, que conocen mucho de la Biblia, pero no tienen realmente a Cristo en su corazón. Nunca creyeron esa palabra. Conozco personas que han leído muchísimos libros, pero cuando uno empieza a preguntarle qué va a pasar contigo, con vos cuando tengas que partir de este mundo, dónde vas a ir, qué va a hacer no lo saben. ¿Por qué? Porque nunca le creyeron al punto tal de encomendarse en sus manos, de creer que la sangre de Cristo podía limpiar sus pecados. Nunca fueron realmente sinceros con Dios. ¿Sí? Podemos comer de la palabra de Dios, podemos comer de su cuerpo, del pan, pero nunca habernos apropiados de la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Hay muchos, dicen, aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, Señor, Señor, nosotros no hacíamos reuniones, no hablábamos de vos. Sí, pero nunca los conocí. ¿Por qué? Porque nunca fueron limpiados con la sangre de Cristo. ¿Sí? Hoy hablábamos con una persona, Andrea hablaba con una persona y llegó a la conclusión de que por más que lee muchos libros, ¿qué pasa? Me dijo Andrea, no tiene a Cristo. Es así. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nunca llegó realmente a limpiar toda la mugre del pecado. ¿Sí? Y si la sangre no se aplica, si la sangre no es aplicada, no sirve de nada. Lo que veíamos ahí, ese hombre pintando las puertas, pintando los parantes de la entrada de la casa. Es muy importante no solamente creer en Cristo intelectualmente, sino creer de tal forma que me entrego obedeciéndole en todo lo que me está pidiendo. Allí fue lo que veíamos al principio, el padre de familia que fue enseguida y pintó, o la mamá, o quién habrá sido, no importa, pero alguien pintó la puerta. Y es muy importante que hoy, que en este día, le diga, Señor, que la sangre del Cordero, la sangre de Cristo limpie de todos mis pecados, y que cuando tengas que mirarme,
pases por alto el juicio contra mí, el juicio contra mis pecados. Amén. No sirve de nada, no te va a servir de nada que sepas mucho de la Biblia, pero nunca aceptaste a Cristo como tu Pascua, tu Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo que venía y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo, ese es el Cordero de Dios que tapa el pecado. Dijo, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios quita. Solamente Cristo puede quitar todos tus pecados. Desde los más íntimos que no se los confesás a nadie, de esos pensamientos que se te cruzan de cosas que has hecho, de cosas que vas a hacer. Solamente Cristo puede limpiar toda tu vida de pecado. Y cuando, no sé, nos toque partir o en cualquier momento puedas dormir en paz, tranquilo, despertarte, o cuando tengas que partir de este mundo, Dios pase por alto todos los pecados cometidos y te diga, vení a libertad. Amén. Dice que cuando ellos se fueron de Egipto, se fueron con grandes tesoros y se fueron a una tierra que fluye leche y miel. Cuando pasemos nuestra vida 60, 70, lo que nos toque estar acá o menos. He tenido alumnos que un día los vi, a los pocos días estaban enfermos, al poco tiempo se murieron. Recuerdo muchísimos chicos, profesores, gente que cosas que vemos en la vida diaria. Y uno dice, ¿cómo es posible? Hermosos alumnos, varones, chicas, y se han muerto. Ahora, ¿cómo se van a presentar delante de Dios? ¿Sí? ¿Qué será de ellos? No sé. Pero lo importante es que vos puedas hacerlo. Que puedas vos pintar en las puertas de tu corazón con la sangre de Cristo, con la fe en la sangre de Cristo. No sirve de nada que vengas a la reunión, que participes de actividades, no sirve de nada que conozcas muchos versículos de la Biblia si todavía no te arrepentiste de tus pecados. Dios no va a pasar por alto tus pecados, ¿sí? Sino que los va a llevar contigo a un lugar de tormento. Cuando Israel salió, que había obedecido a Dios, dice que se fue con muchos tesoros y a una tierra que fluye leche y miel. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, ¿sí? La paga del pecado, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. La sangre debía ser aplicada, tenía que ser aplicada en la vida de las personas. Y el último que vamos a ver, el último, por favor, a ver. Miren, a ver. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, no dice te propongo, ¿qué dice? Hacelo, te manda a todos los hombres, a todas las mujeres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Sí? Cuando Cristo empezó a hablar, lo primero que dijo fue como el preámbulo, arrepentíos, porque el reino de Dios ha bajado, ha venido a ustedes, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Yo les pregunto, ¿dónde está la palabra Pascua ahí? ¿Qué quería decir Pascua? Pasar por alto. ¿Dónde está la palabra Pascua ahí? Dice Dios habiendo pasado por alto. Habiendo pasado por alto. Cuando vemos nuestra vida, cuanto más años tenemos, más pecados tenemos. Pero cuando uno se acerca a Dios, Dios dice, bueno, yo paso por alto todos los pecados que tenés. Sergio, te paso por alto todos los pecados que tenés. Pero porque lo hiciste por ignorancia. Pero ahora te mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque un día yo los voy a juzgar. Porque ustedes no son de ustedes son míos. Y ustedes me deben de rendir cuenta a mí. No es que yo hago lo que quiero, vivo como quiero, hago lo que quiero. No, Dios me manda
que me arrepienta, y Él pasa por alto todos los pecados y dice que va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando acá? De Jesucristo. Dios va a juzgar a todos los hombres por Jesucristo. Y es mejor tenerlo como Salvador y no como juez. ¿Amén? Termino. Les hago otra vez la pregunta. Si dicen Felices Pascuas, ¿qué están diciendo? Felices Pascuas. A ver, ahora, a ver, ¿quién lo explica? A ver, alguien que lo resuma así chiquitito, a ver. Felices pasado por alto. ¿Qué cosa? Pecado. A ver, otro que... Cuando digo Felices Pascuas, ¿qué estoy diciendo? Que Dios haya pasado por alto y haya borrado y haya lavado toda la mugre que había dentro tuyo y mío. Y soy una nueva criatura, limpio por toda la eternidad. Y cuando Dios me venga a buscar, me voy con Él a libertad. ¿Amén? ¿Podemos decir Felices Pascuas a todos los que estamos acá? ¿Felices Pascuas? Felices Pascuas. Y si hay alguien que no puede decir que todavía le pasaron por alto los pecados, porque no se anima. Estuvimos el otro día con una persona que los pecados, no de ella, sino pecados que habían cometido contra ella cuando ella era chiquita, hicieron que ella se lo guardara, eso, que le hizo muy mal cuando era chiquita, alguien que hizo algo malo contra ella, y eso de grande ella se casó, tuvo hijos, todo, pero con el tiempo le empezó a salir todo un salpullido en el cuerpo, enfermedades. ¿Por qué? ¿Qué no había confesado? A nadie se lo dijo. ¿Qué le pasó? Ese pecado que habían cometido contra ella empezó a brotarle. Bueno, es mejor confesárselo, Señor. ¿Sí? Esa señora, cuando pudimos hablarlo, me decía, no me animo ni a escribirlo, lo que me hicieron. No me animo ni a escribirlo. Porque era muy fuerte. No se animaba a contarlo, lo sugería, pero no podía expresarlo. A veces no nos animamos ni a contárselo a Dios. Pero ¿saben qué? Hay que decirle a Dios, Señor, limpiame de pecados pasados, presentes, futuros, de pecados que han cometido contra mí. Limpia todo eso de una vez y para siempre. ¿Amén? ¿Felices Pascuas? Felices Pascuas. Y si no aceptaste a Cristo, hacelo esta noche. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Amén.